Bien, estamos en el estudio con el ex congresista, el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, con nosotros. Y quiero hacerle la pregunta a boca de jarro. Quizá estoy equivocado, doctor. ¿Va a ser traición a la patria si Dina firma con Bemar? O No, sea, ¿va a terminar de coronar la no, torpeza mayor o no? no, 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 no. Porque ese es un tema muy largo, es un largo debate, ¿no? Este, no sabía que me ibas a hacer esa pregunta si no hubiese venido No, no, pero un poco informado. bueno, Pero lo que yo recuerdo es lo siguiente. La Convención de Mar se firmó en los años 80. Yo creo que inclusive se firmó al final del gobierno de Morales Bermúdez. Y luego se ratificó bajo el canciller Arias Estela, ya. canciller de Belaúnde Arias Estela, se ratificó y se mandó, fíjese, insisto, estoy recordando, haciendo memoria pasada, ¿no? Y se mandó al Congreso para que ratifique la Convención del Mar, la ratifique el año 84. Eh, pero lamentablemente, hasta el día de hoy el Congreso no la ha ratificado. No la ha ratificado. Pero ya fue firmada por el gobierno, pero el Congreso no la ha ratificado, por lo tanto, para efectos prácticos no está vigente. Ha habido discusiones entre los grandes constitucionalistas de la época. Estamos hablando de los que trabajaron en esto, que fue la Cancillería, el embajador Bácula, recuerdo, el embajador Alzamora, Alzamora, Carlos Alzamora. Valdés. No, Carlos Zamora. Ok. Zamora parece es un jurista. Sí, claro. ¿Ya? Mario Zamora es un jurista. También fue un notario, otro hermano. No, este es Carlos Alzamora, que acaba de fallecer hace poco. Que fue muchos años, estuvo en las Naciones Unidas, creo que 10 o 20 años estuvo trabajando en las Naciones Unidas, fue embajador ante la ONU. Después estaba Aramburu Menchaca, que fue abogado jurista, que fue embajador después en Inglaterra. Y después estaban otra serie de constitucionalistas que opinaban a favor. Pero el APRA y la izquierda en su momento se oponían a la firma y a la ratificación. ¿Por qué? ¿Recuerda? Porque ellos decían que la Convención de Mar nos quitaba el mar territorial. Y eso no es exacto. En realidad no hay mar territorial. Por una sencilla razón, el mar no es territorio. Es una cosa elemental. Lo que O sea, en el mapa peruano no podríamos dibujarlo como una extensión de la no. tierra, digamos. Lo que se ha aceptado ya es lo que se llama soberanía marítima. Es decir, si fuese territorio, tendrías que tener aduanas y pasar con un pasaporte, Bueno, digamos. es un poco complicado en el océano Claro, tener claro, linderos así, ¿no? Exactamente. Esto es un decreto que se aprobó en época de Morales, en época de Bustamante y Rivero, en el año 47, que junto con Chile y Ecuador, el Perú sacó lo que se llamó, o Bustamante creo que llamó mar territorial, para resguardarnos la pesca y la riqueza del mar a favor nuestro, en base a una práctica de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, donde algunos estados, como Estados Unidos, se fijaron 200 millas para resguardar su territorio de los ataques extranjeros. Que se supone que las 200 millas era lo que máximo que podía llegar un barco o un misil de la época. Hoy día pues llegan a mucho más cantidades, ¿no? O una bomba, un torpedo, qué sé yo. Entonces, en base a esa historia de guerra, de conflictos, de soberanía, se crearon estos límites, pero para efectos de guerra. Luego el Perú lo aplica o lo adapta a tiempos de paz, y recuerdo que gracias a esa norma nosotros pudimos confiscar la flota de Onassis el año 54, la flota de Onassis, el famoso Onassis, que fue un hombre más rico del mundo en ese momento, ¿no? El famoso Onassis que se casó, que se hizo famoso también porque se casó con la viuda de John F. Kennedy, ¿no? Aristóteles Onassis, de origen griego argentino, pero era dueño de la Olympic Airlines, por ejemplo, y de todas cosas más. Y tenía una flota pesquera muy importante. Bueno, la captura del año 54 creó todo un problema, pero como había este decreto, el gobierno de Odría pudo salir bien parado. Y después ha habido reuniones y se ha ido avanzando y haciendo la Convención del Mar y participando todos en la Convención del Mar, y finalmente se estableció las 200 millas como soberanía, o sea, soberanía del Estado.
del Estado ribereño. Y en el caso del Perú, la Constitución habla de soberanía marítima. La Constitución peruana del 78 y del 93 habla de soberanía marítima, no habla de mar territorial. O sea, es una palabra que no se usa, porque además resulta un poco contraproducente, pues el mar no puede ser territorio. Ya, pero para efectos prácticos vamos con 200 millas supuestamente de mar territorial y regresaríamos con ¿cuántas? 12, 15, No, creo. ahora, ¿qué pasa? Yo estoy en desacuerdo con el viaje de la señora Boluarte, por supuesto, ¿no? Pero no puedo respaldar la tesis de que firmar la Convención del Mar es quitarle mar territorial al Perú. No es así. Ya están establecidas las reglas. Y tan es así de que el Perú ganó el juicio en La Haya contra Chile en base a la Convención del Mar. O sea, hay una... El último diferendo con el Sí, que zanjamos todos los problemas. Eso fue Ollanta, Humala, en creo. época de García y con Ollanta, ¿no? Ok. Empezó con García y acabó con Ollanta. Sí. Y lo manejó eso el señor Alan Wagner, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que fácticamente, como dirían los vizcarristas, negación fáctica o aprobación fáctica, fácticamente ya hemos aceptado la Convención del Mar, sin haberlo firmado, porque nos hemos basado en esa convención y el Tribunal de La Haya ha resuelto bajo esa convención el límite marítimo con Chile. Entonces, en realidad no creo que perdamos nada. Renunciando al dominio marítimo de 200 millas. No. Es que la Convención del Mar no se renuncia al dominio marítimo. No. La Convención del Mar no es renuncia. Que yo sepa, no es así. La Convención del Mar no se renuncia, se reafirma el dominio marítimo o la soberanía marítima. O sea, lo que tú puedes hacer en el mar peruano Sí. es pasar. Lo que no tú puedes hacer en el mar peruano es quedarte tú a anclar ahí en medio del mar y empezar a explotar la riqueza marina sin permiso del Perú. Eso es lo que no se puede hacer. Bueno, vamos a estar atentos a lo que va a pasar ahora. La señora Dina Entonces, Boluarte. la discusión es una discusión muy antigua, Sí. ¿no? Muy antigua, y hay gente que cree que perdemos mar territorial, hay gente que cree que no, que ya las redes están establecidas de acuerdo a la Convención del Mar, y que a mí creo que debería firmarse. Lo que pasa es que es un tema político. Políticamente se ha usado siempre el tema, no, si tú firmas la convención, estás renunciando al mar de Grau. No es así. Que los expertos vengan y que expliquen que no es así. A ver, doctor, otra cosa de la que quiero hablar con usted. Algo estaba hablando con el doctor Gersi en la mañana sobre el atentado contra el señor Uribe Turbay, en que Colombia. es pariente, es nieto de Turbay Ayala. Sí, que mujer que fue muerta por Pablo Escobar, Sí. etcétera, ¿no? En fin. Él dice que, pues, dada la, digamos, costumbre violenta de Colombia, la tradición de violencia política, algo así no podría ocurrir necesariamente en el Perú. ¿Cómo ve usted el símil? ¿Podemos encontrar, puede pasarle a algún candidato Sí, bueno, algo así? a eso no nos ha pasado nunca a nosotros, que tengo entendido, pero eso no significa que no pueda suceder. En Colombia, Él recordó dos asesinatos, el de Pardo y el de Sánchez Cerro. sí, pero no fueron en campaña, pues, no fueron candidatos. El de Pardo fue después de Manuel Pardo Garteche, Manuel Pardo y Lavalle, Sí. Manuel Pardo y El Lavalle, civilista, que ¿verdad? fue en las puertas del Congreso entrando al Senado, que un soldado le metió un balazo y lo mató. Y se desangró en ese momento, se tiró al suelo y decía, me ahogo, mis hijos, fue lo que pronunció las palabras finales. Me ahogo, ¿qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mis hijos? Decía Manuel Pardo. ¿Qué edad tenía, perdón? Él fue el año 78, 1878, él había sido presidente 1872, 1876. Entonces, tendría ahí 50 años, no creo que tuviese más. ¿Ya? Algunos dicen que si no moría probablemente no íbamos a la guerra o algo así. Bueno, era un gran intelectual, un hombre brillante, capaz. Probablemente no hubiésemos... eso no se sabe nunca. Sí, claro, ¿no? Eso no se obviamente. sabe nunca. Pero en todo caso, él murió ahí. Pero ¿qué pasa? Se dijo en su momento que él había hecho unos recortes salariales al ejército. Y el que lo mató fue un guardia del ejército que cuidaba el local del Senado, porque él era presidente del Senado en ese momento. Entonces, bueno, hay muchas teorías, pero lo cierto es... Y el que le disparó fue después fusilado. Se hizo un juicio, se le condenó y durante la ocupación chilena de Lima se le ejecutó.
Eso fue un escandalazo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eso fue un desastre para el Perú. Porque era un hombre muy... Es el primer presidente civil del Perú después de 50 años de independencia que muere en manos de un militar. Bueno, esas cosas de la vida. Ese caso, el caso de Manuel Pardo. El caso de Sánchez Cerro es diferente, porque Sánchez Cerro había surgido, el mocho le decían, porque le faltaba un dedo, se había disparado, ¿no? Era piurano él. Piurano, claro, se había disparado. Mangache, por lo Sí, que me claro, dicen. claro. Se había disparado él se le había escapado un tiro y se había volado el dedo, ¿no? Le decían, por eso le decían el mocho. Bueno, el mocho se levanta en armas contra Leguía que lo había nombrado agregado militar del Perú en París. Sin embargo, después que regresa, se levanta contra Leguía en Arequipa, por eso es que la avenida Arequipa se llama Arequipa, por la revolución de Arequipa, se llamaba avenida Leguía antes, que está acá a 300 metros, y entonces se levanta Sánchez Cerro y derroca a Leguía. En el caso de Leguía es una cosa interesante, porque Leguía a medianoche sabía que algo pasaba, que él no quería sacar la tropa para mandar tropa a Arequipa y develar la revolución de Arequipa. Decía, no, yo no quiero derramamiento de sangre, me voy. Y recibió, y esa es una anécdota que pocos conocen, recibió la visita del embajador chileno en Lima, Ruiz Gallardo creo que se apellidaba. A medianoche lo recibe Leguía en Palacio de Gobierno, le dice, presidente, le dice, vengo con orden de mi gobierno, el gobierno chileno, a darle un asilo para que usted vaya a Chile, asilado. Le vamos a dar todo tipo de facilidades. ¿Qué dijo Leguía? Al embajador chileno, a medianoche en Palacio de Gobierno, le dijo, oye, embajador, agradezca a su gobierno, a su presidente, pero usted comprenderá que yo no voy a aceptar ese asilo, porque yo no puedo perjudicar la amistad que ha nacido. Se refería a que un año antes se había firmado el Tratado de Lima y el Perú había recuperado Tacna. Entonces, a partir de ese tratado que recupera Tacna y que deja Arica a favor de los chilenos, pero recupera Tacna. Estamos hablando del 26. 1929. 29, ok. Y Leguía muere, Leguía cae el 30. ¿Y por qué a Chile le interesaba hacerse amigo del presidente peruano en esa época? Bueno, tan reciente la guerra. Quiso ser, no, bueno, el 29 habían pasado 50 años, ¿no? 50 años. Bueno, 40, ¿no? Sí, bueno, pero un detalle, ellos querían darle a Leguía. Pues si ahora la tenemos presente la guerra, imagínense en ese tiempo. Bueno, sí, pues, pero Leguía, que había firmado una paz y límites con Chile un año antes, Chile decide darle asilo, bueno, por algún motivo, darle asilo, y Leguía dice, no señores, yo no voy a Chile, yo no acepto el asilo. Yo no acepto el asilo porque yo no quiero perjudicar la amistad que acaba de nacer a raíz del Tratado de Lima del año anterior, que había recuperado Tacna. Y efectivamente, no aceptó asilos, acabó preso y murió preso. Acabó preso y murió preso. Ojalá que algún político de los que conocemos haya pensado lo mismo o puede haber pensado lo mismo. Estoy seguro que los que están presos o han estado presos se hubiesen ido asilado a cualquier parte. Sí, claro. Con tal de nuestra presión. No, míralo a Pepe Cayer, imagino. Bueno, y Fujimori se fue a Japón, y Toledo se fue a Estados Unidos. O sea, Nadine está ahorita en Brasil. Nadine está en Brasil, o sea, él se quedó. Entonces, eso habla bien de Leguía, a pesar que fue un dictador, y yo no lo quiero, por supuesto que sí, pero la actitud política, del político, era un político finalmente, ¿no? Entonces, bueno, Sánchez se levanta, y Sánchez es un gobierno muy confrontacional, es un gobierno un poco violento. Y había el tema de la guerra, que venía la guerra con Colombia. Hay desfiles en el Campo de Marte y que preside Sánchez Cerro para la guerra con Colombia. ¿Por qué? Porque... que era un hipódromo el Campo de Marte en ese tiempo, entiendo. Así es, el hipódromo de Santa Beatriz. De Santa Beatriz. Y ahí iba Leguía le encantaban los caballos. Entonces, la Sánchez Cerro se levanta contra Leguía y la Sánchez Cerro empieza una persecución, y con el APRA también, por supuesto, con el APRA. El año 31 hay una de las elecciones donde le gana a Águila Torre. Águila Torre se proclama presidente moral del Perú, a pesar que había perdido. Y el año 33 un aprista mata a Sánchez Cerro, y ya lo había atentado con otro aprista un poco antes, porque fue atentado una vez en la iglesia de Miraflores saliendo y acabó en la clínica Delgado, y luego el atentado final que fue en el propio hipódromo. Los apristas reivindicaron aquello, lo llamaron una acción militar o algo por el estilo. Bueno,
Los Así como apristas, un eufemismo, bueno, ¿no? sí, Como, pues los apristas han cometido muchos errores y también algunos asesinatos. bueno, ¿por qué no podría pasar lo mismo que ha pasado en Colombia acá? ¿O sí? Yo no digo que no Con todas pueda las mafias que pasar. están metidas Yo en lo todos veo lados acá. difícil porque Colombia es un país más violento que el Perú. Hay que recordar el año 48. El año 48 hubo un candidato a la presidencia extraordinariamente bueno que fue matado en Colombia y creó el Bogotazo, el famoso Bogotazo. Después viene Galván o Galán, también hace... En la década de los 80, Así es, que también lo matan, el hijo... Pablo Escobar creo que lo mata. O algún cártel por Sí, ahí. sí, yo no sé, también en mítines, todos hacían mítines, ¿no? Y después acaba el hijo, Galán, acaba siendo senador. Y este es el tercer o cuarto caso en Colombia en los últimos 30 o 40 años que sucede eso. O sea, no, no me parece, bro, no me parece bueno, y después matan a Sucre. En la Gran Colombia matan a Sucre, al mariscal Sucre, nada menos. O sea, las disputas en el poder en Colombia han sido siempre muy violentas. No me extrañaría que siga pasando en Colombia, pero no creo que llegue al Perú. Espero que no. Espero Pero que no, claro, obviamente. claro que eso no se puede asegurar. Ahora, en medio de todo esto, las pugnas entre candidatos en el Perú están a la orden del día. No sé si está pasando lo mismo en Acción Popular. Entiendo que lo están llevando de una manera más o menos civilizada, pero también hay discrepancias, etcétera. A ver, se ha hablado incluso de la conformación de un posible frente, porque la izquierda al menos parece que eso es lo que está tratando de hacer. Llevar una candidatura Mira, a única. mí me da muy mala... ¿Nos podemos entender? Sí, sí, pero me da muy mala señal que el jurado y la RENIEC no quieran eliminar a los partidos que han falsificado firmas. Porque no hay sentencia. Pero que son un montón. Bueno, Son casi todos, creo. Sí, 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 en cualquier parte del mundo tú falsificas algo y te sacan. ¿De dónde estás? El sentido común te dice que eso es Te lo lo que debería sacan, pasar. no esperan que el juez se pronuncie. Oye, señor, acá hay una firma falsificada. Si hay gente que ha dicho, señores, han usado mi nombre y esa no es mi firma. Hay gente que ha declarado eso en los partidos. ¿Y por qué no los eliminan los partidos? Eliminemos la mitad de los partidos en buena hora. Nadie los va a extrañar porque son vientres de alquiler y son fachadas, son botellas vacías, con etiqueta. ¿Por qué no lo hace el jurado? ¿Por qué no lo hace la RENIEC? No, tiene que haber un juicio. Sí, pues el juicio de las firmas falsificadas de Perú Posible hasta ahora sigue vigente. Entonces, ¿qué cosa estamos esperando? Yo creo que el Estado tiene que ser muy duro. Tú le mientes al Estado o a un empleado del Estado, tienes que ser rápidamente sancionado y sacado de cualquier aspiración que quieras. Así de simple. Tú vas a Estados Unidos en este momento, a la embajada americana, y tú mientes, sencillamente dices que tu mujer no ha venido porque está enferma y resulta que ha muerto y ellos tienen registrados una visa tuya con tu mujer. Bueno, te ponen ahí como mentiroso y te quitan la visa y Para nunca siempre. más vas a Estados Unidos. Acá no, acá tú mientes ante el Estado y no pasa nada. Hay un señor que es presidente de salud que ha mentido, que ha presentado 2 certificados de 2 clínicas que no tienen registro de su nombre para mostrar la experiencia que tiene para ser elegido presidente de salud. Y aquí no pasa nada. O sea, la mentira no se castiga en el Perú. Es casi un trofeo, es casi un aplauso. Los que mienten los aplauden. O sea, yo creo que eso hay que cambiarlo en el Perú. Mientras se permita la mentira, que es el camino directo a la corrupción, entonces estamos muy mal. Un frente como el Fredemo, Preferimos ir a 3 tratar partidos. de entendernos, digamos, El Fredemo, como fue o algo como el Centro Democrático, justamente claro, hablando de Colombia. claro, pero eran gente con arraigo, con raíces, con respaldo. Fredemo era Vargas Llosa, que era ya en ese momento muy famoso, era Belaúnde y Bedoya, eran 3, Silva Ruete apareció por ahí también. Silva Ruete, el SODE, con Manuel Moreira, Ujú. y con otros más, pero eran gente importante, con arraigo, con respaldo. También el Frente Democrático del año 45 con Bustamante y Rivero, que integró el APRA. Bueno, pues eran otras cosas. Ahora, ¿frente con quién? ¿Con partidos etiqueta? O sea, frente con 4 gatos. O sea, 4 gatos que manejan sus partidos. Porque,
¿Quiénes son los señores que figuran a dueños de esos partidos? Son desconocidos. Bueno, Keiko Fujimori, Es otra cosa. Rafael López Aliaga, Eso es otra cosa. Pero el resto, estamos hablando de 3 o el propio 4. Acción Popular es un Bueno, partido sí, que pues, tiene arrastre. pero son 4 o 5 candidatos fuerza y partidos más o menos con arraigo y con tradición o con votos, digamos. Pero el resto de los 43, ¿cuántos partidos podemos sacar que tengan votación, que estén en el Congreso? Si usted fuera candidato, ¿estaría dispuesto a algo así? ¿A ceder Sí, de esa manera? pero por supuesto que sí. Por el Perú hay que hacer todo lo que sea necesario. Por el Perú hay que hacer cualquier tipo de sacrificio para sacar el país adelante. No hay que ser soberbios ni ególatras, ¿no? Ni vanidosos. Hay que ser dadivosos más bien. Por lo No, menos ese desprendimiento parece que está en la izquierda. La señora Verónica Mendoza acaba de renunciar en pos del señor Alanoca, que es un profesor de bueno, Aymara. en buena hora que lo haga. En buena hora que lo haga. Pero si renuncia un candidato de esos partidos que ya no sé cómo se llaman, que no jalan pero ni siquiera su familia, ¿qué importancia tiene para una alianza? Ninguna. Para terminar, ¿cuál es la reflexión final suya, doctor, después de lo que ha pasado en Colombia, después de la elección que va a venir ahora en unos meses? ¿Cómo ve usted el panorama del Perú? Siempre lo veo bien, digamos, bien entusiasta. Bueno, Siempre lo veo con mucho entusiasmo, ¿no? el optimismo no- es lo último que se pierde, obviamente. Así es. A ver, yo creo que vamos... Esta es una mula que está empezando a caminar y que queremos nosotros subirle la carga, pero muchos quieren ponerle la carga a la mula cuando está quieta antes que empiece a caminar. Y en el Perú no es así. En el Perú tú tienes que echar a andar la mula y la carga irla acomodando conforme avanza. Ese es el Perú. O sea, conforme avanza, acumulas la carga, ¿no? Y vas avanzando más. Pero si tú vas a esperar quedarte quieto con la mula y acomodar la carga primero, no vas a hacer nada. No, primero que avance y la carga se acumula en el camino. Ese es el Perú. Y bueno, estamos acostumbrados a eso y hay que adaptarnos a eso. Lamentablemente no es lo ideal, pero hay que adaptarnos a eso. Doctor, muchas gracias. Es usted muy amable. Solamente la última pregunta ya es una curiosidad histórica personal. ¿El señor Pardo era el papá de María de Ignacio? No, No. no, estamos hablando de Pardo y Prado. Prado. Son dos cosas Son diferentes. dos cosas diferentes. Es como... ¿Pero María de Ignacio Prado sí fue hijo de un Prado anterior o no? A ver, En la política. en la política han habido Pardo y Prado. Ujú. Manuel Pardo y Lavalle, que fue presidente del Perú. El primer civilista peruano, el presidente. 1872, 1876, murió en 1878. Lo mataron. Luego hemos tenido a su hijo, José Pardo, el de la avenida Pardo y Miraflores, que fue presidente del Perú 2 veces, su hijo. 1904, 1908, 1915, 1919. Fue el hijo. Ese es los Pardo. En el caso de los Prado, fue presidente del Perú, un Prado, evidentemente, de 1865, ¿sí?, a 68, la primera vez por golpe de Estado, y después quiso quedarse y no pudo. Y después volvió al poder el año 76, 1876, 1879, que desertó. Es María de Ignacio Prado. Ese María Ignacio. El que Y dice que se fugó con el oro y todo lo demás. gran desertor de la batalla, gran desertor de la Y su guerra del hijo fue Pacífico. presidente luego. Y el hijo, un hijo mucho menor que él, un hijo ya cuando él era un hombre de cierta edad, un hijo mucho menor que él, 50 años menor que él, este hijo debe haber nacido cuando él tenía más de 60 años. Este hijo, Manuel Prado Ugarteche, fue presidente del año 39 al año 45 y del año 56 al año 62. Lo voy a invitar para hablar de historia del Perú. ¿Ha leído usted? Algo. No, Poquito. yo no soy historiador, soy amante de la historia Sí, solamente. sí, al igual que a mí. A mí me encanta la historia y no Soy necesariamente lo soy. amante de la historia, pero no soy historiador, porque si fuese historiador no hubiese escrito lo que Si he fuese escrito. historiador probablemente no sabría tanto. Bien, bueno. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Bien, se acabó el programa. Volvemos el día de mañana. Dios les bendiga.